Entonces es Mateo capítulo 16, versículo 19, y vamos a estar hablando de las llaves del reino. ¿Y por qué de las llaves del reino? Gloria sea el nombre del Señor, porque sabemos que una llave siempre va a abrir una puerta, va a abrir accesos, va a abrir portales, y Dios nos ha dejado llaves en nuestro poder y es importante que las conozcamos. No solamente vemos que por la palabra dice que nos ha dado unas llaves, pero vemos también que a través de la palabra dice que le fue dado a la iglesia esta llave. Entonces vamos a leerlo rápidamente, glorificando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Padre, en la cual, Señor, tú nos vas a hablar sobre el reino de los cielos, pero las llaves que tú has colocado, Señor, bajo tu autoridad, Señor, a tu pueblo, que aman Soque Masaya, Padre, para abrir acceso, Señor, para abrir, Señor, esos lugares, Señor, esos portales, Señor, al mundo, Señor, de tu luz admirable para el reino de Dios, Padre. Gracias por todas las bendiciones, Señor. Guarda cada vida, Señor. En esta hora bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, como usted ve aquí por la palabra, nosotros vemos que aquí dice, y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares. Y habla no solamente por la cuestión de la liberación, que Dios le dio una llave para atar, para ligar, pero como yo le decía, le da el acceso para ese reino que tal vez no lo podemos ver físicamente, pero que usted tiene una llave para poder atar. También vemos que la boca, gloria sea el nombre del Señor, es una llave, porque cuando usted o cuando el Señor Jesucristo dijo Efatá, muchos milagros o puertas se abrían a los cielos, al reino de Dios que nosotros no podemos ver físicamente, pero que milagros ocurren cada vez que la palabra de Dios es lanzada. Pero así como existen llaves físicas, existen también llaves espirituales. Y eso lo que abre son cerrojos. La llave sirve también para, como le decía, sirve para abrir lugares donde está cerrado. Usted no puede entrar a un lugar donde está con seguridad, porque cuando usted guarda algo, puede ser un tesoro, gloria sea el nombre del Señor. Puede ser algo que para usted es precioso. Usted va a colocar muchas veces aquí, por ejemplo, en esta nación viene mucha gente de otros países, gloria a Dios, presidentes, gente de dinero, a guardar su dinero. ¿Por qué? Porque no quiere que entre ladrón, no quiere que le roben. Incluso hasta los narcotraficantes, gente que tal vez pueden estar de alguna manera absurda, tienen ese dinero, pero ellos van a buscar la seguridad. Nosotros sabemos por la palabra que la seguridad en la que tenemos es en Cristo Jesús, pero el enemigo también tiene muchas veces llaves también para mantener a la gente cautiva. Cuando vemos esto, lo podemos mirar por Isaías. Déjeme ver. Um, Vamos antes de ir a Isaías, me gustaría que fuéramos a Hechos de los Apóstoles capítulo 5, porque vamos a comparar un poquito de las llaves, lo que le estoy hablando. Y vamos a leer en Hechos capítulo 5, 23, gloria a Dios, porque hay que entender que también el enemigo cuando va a cautivar a alguien o lo va a encarcelar, lo va a tener bajo llave. Usted ve que cuando alguien va a la cárcel o va a una prisión, o cuando alguien quiere encerrar, secuestrar, tener en cautividad, quiere tenerlo, mantenerlo encerrado. Escuchamos, bueno, no historias, pero hay casos que, por ejemplo, como el día de hoy, a alguien yo escuchaba que muchas veces la gente por amedrantar,
muchas veces encierran o para, por ejemplo, en la trata de blancas o la gente que ha sido vendida a la prostitución. Hay gente o niños secuestrados que los tienen que tener encerrados con seguridad. Entonces usted ve que esa llave es para abrir un lugar, para traer libertad, como también una llave sirve para mantener algo en seguridad, para mantener encerrado, para mantener eso sin acceso a poder abrir. Por eso vemos que por Apocalipsis la palabra dice que Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene las llaves para abrir las puertas y donde alguien quiere cerrar, y sabemos que es el enemigo, que donde quiere cerrar esa puerta, Dios dice que Él no la puede cerrar, pero donde Dios la cierra, dice que el enemigo no la puede abrir. Entonces vemos que hay un acceso y lo que quiero enseñarles, sobre todo la llave que nos da tanto la libertad como lo que el enemigo también imita para tener la gente en cautividad. Porque si es que me es posible, el miércoles estaremos enseñando sobre los cautiverios donde el enemigo cautiva a la gente. Ya es bastantes semanas que yo quiero enseñar sobre los cautiverios espirituales. Pero el Señor me decía que antes de enseñar sobre los cautiverios espirituales, donde a través de brujería, a través de hechicería, a través de magia, a través de traumas, a través de accidentes, el enemigo puede lograr encerrar a alguien. Por ejemplo, rápidamente, solamente para adelantar lo que se estudiará después de los cautiverios, por ejemplo, una persona enferma en la depresión, esa persona tú la puedes ver libre físicamente, pero espiritualmente muchas veces el enemigo coloca a la persona o la mente queda cautiva, Rabasaya, queda cautiva en cárceles espirituales, porque esa persona no puede, es como si quedara encerrada, queda atrapada, y aunque la persona quiera salir de esa depresión, de ese de ese momento tal vez de melancolía, de tristeza, vemos que la persona puede tomar medicamentos, pero eso sigue allí vigente. Y por eso es importante de que se abran las cárceles, como dice en Isaías capítulo 61, para abrir las cárceles, las prisiones de aquellos que estaban cautivos, ¿no? Pero vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el versículo 23. Y dice así, vamos a leerlo desde el 22. Y dice, pero cuando llegaron los alguaciles, no, vamos a leerlo desde el 21, perdón, para entenderlo todo. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. En tanto vieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Entonces usted ve aquí que esa cárcel donde habían mantenido a Pedro y Juan por causa de la prédica, por causa de llevar el evangelio, los habían llevado presos. Y vemos que eso no ha cambiado, porque si usted va a la India, en algunos países de África, y yo pienso que eso va a venir pronto para los países latinos, que habrá, cuando el Señor a mí hace algunos años me mostraba la persecución, gloria sea el nombre del Señor, también encarcelarán a muchos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Por atreverse a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de colocar odio en los corazones. ¿Para qué? Para que esas personas se callen. Porque cuando usted habla del pecado, usted lo confronta, usted le dice, mire, esto está mal. Cuando usted habla a una persona y usted le exhorta y usted le está diciendo, mira, tú estás actuando mal, pues mire, es la exhortación lo que nos lleva a la verdad, lo que nos conduce al camino de Jesucristo. Pero si una persona no exhorta y no le dice, mira, yo te aconsejo que no hagas esto porque mira, esto te puede llevar a un camino de perdición. Pero muchas veces el enemigo coloca el rechazo hacia las personas y trata de encerrar, de matar a esas personas. Entonces vemos que eso es lo que le pasó a Pedro y Juan. Pedro no estaba vendiendo droga, Juan no estaba haciendo trata de mujeres, Pedro no estaba engañando, haciendo fraude o no estaba, ¿qué le puedo decir? Engañando.
Pedro y Juan estaban hablando lo que ellos conocieron. Ellos conocieron una verdad y ellos querían proclamar a todo el mundo que habían conocido a Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es a través del que venimos al Padre. Entonces, cuando vemos esto, los colocaron presos el concilio. ¿Y el concilio qué era? El concilio era vamos a decir, una reunión de religiosos que conocían la palabra de Dios, pero que eran fariseos. Quiere decir que ellos conocían la palabra, pero no obedecían a la palabra. Quiere decir que ellos sabían decir aleluya, gloria a Dios, pero que ellos no hacían el bien, que ellos en la iglesia de Dios decían, oh santo Jesús y todo lo que usted pueda pensar, pero que afuera se comportaban mal, que no predicaban predicaban la palabra, pero hacían lo contrario. Un ejemplo, por ejemplo, como aquellas personas, puedo decir religioso, que por ejemplo, cuando uno estaba en el catolicismo, uno salía por ejemplo, le pide a Dios y la gente muchas veces sale para robar. Sale para prostituirse, sale para hacer lo malo, sale para, digamos, para engañar al esposo, a la esposa. Pero uno pensaba que en eso Dios estaba allí, pero simplemente era religión, porque la religión no cambia a nadie. Entonces, pero aquí vemos que Pedro y Juan los llevaron, eran perseguidos por la palabra, por llevar la palabra, la verdad. Y entonces dice en el 23 que los encerraron, los hallaron con toda seguridad. O sea, quiere decir que como usted se imaginará, tal vez aquí en Suiza o no sé, en las cárceles de alto voltaje, se puede decir de alta seguridad, yo me imagino que pues tienen no solamente le ponen una llave, sino que le ponen doble llave, triple llave para que no se escape ningún ladrón o yo qué sé, igual como lo que pasa para aquellas personas cuando los secuestran. Bendito Dios, que para que no se escape de su presa o a la persona que la cautivaron, van a mantenerla cerrada. Y vemos que aquí a ellos los habían encerrado con toda seguridad. Y dice aquí, y los guardias afuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrían a parar con ellos. ¿Ya? Y dice, pero viniendo uno les dio una noticia, y he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces, usted ve que cuando es de Dios, aunque usted lo quiera frenar, aunque usted el diablo lo quiera callar, seca tarabasaya, usted nadie lo puede callar. Porque cuando usted está haciendo las cosas de Dios, lo que Dios le agrada, que usted está llevando sanidad, que usted está hablando la palabra tal cual, pues Dios va a estar respaldando, porque Él no que respalda la persona, Él va a respaldar su palabra. No es que respalda hermana, hermano, pastor, no, Él respalda su palabra. Masaya, es la palabra de Dios que Él va a respaldar. Él respalda su verdad, Él respalda lo que está escrito en la palabra. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que a través de Jesucristo venimos al Padre, que a través de Jesucristo los pecados por su sangre fueron perdonados. Entonces vemos que estas llaves que Jesús le dice a la iglesia, dice no solamente que es para atar, pero también para desatar. Es decir, que usted puede, con la autoridad que Dios le dio, porque esa llave usted también le da autoridad. Quiere decir que usted puede atar al enemigo, que usted puede atar a ese demonio o ese espíritu maligno. Usted puede decir, bueno, yo no tengo espíritus malignos. Pero, por ejemplo, la mentira es un espíritu maligno. El odio es un espíritu maligno. El suicidio es un espíritu maligno. La lascivia, el tener pensamientos de suicidio es un espíritu maligno. ¿Ya? Pero es importante cuando usted ve esas sintomatologías o esos síntomas en usted, es importante de reprender y decir yo no acepto, de renunciar y echar fuera. Por eso dice que Él nos ha dado poder y autoridad para atar, para ligar eso que usted le hace la guerra y echarlo fuera a los abismos. Y mire, para hablarle un poquito más, en el versículo de Juan capítulo 20, vamos a leer si alguien encuentra, me ayuda. Si lo encuentro yo antes, entonces lo leo yo.
Juan capítulo 19, 20-19. Aquí habla de cuando Jesús murió y fue resucitado. Entonces vemos que cuando Jesús resucitó, algo pasó extraordinario. Todos estaban dentro de la casa, pero usted sabe que cuando usted cierra una puerta, sea como sea, usted la mantiene cerrada para que no entre nadie. Y eso fue lo que pasó mientras el Señor Jesucristo se les estaba revelando, resucitado a sus discípulos. Alguien no estuvo allí. Y vamos a leerlo en versículo 19 del capítulo 20 de San Juan. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar de los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús, y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vemos que el Señor Jesucristo entró. Como Él es Dios, Él entró. Pero las puertas hay que entender que estaban cerradas. Estaba con llave porque dice que ya era la noche. Nadie de nosotros cuando es la noche, nadie deja la puerta sin seguro. No sé si usted ya ha dejado la puerta abierta o usted ha dejado la puerta sin atrancar o sin colocar, aunque sea una silla atrás, porque usted no quiere que se le entren los ladrones, no, usted no quiere que se le meta nadie a la casa, ¿cierto? Entonces vemos que la puerta es por eso para traer también seguridad. Como yo le decía, la llave muchas veces puede ser para usted guardar esos tesoros escondidos, para guardar esos tesoros que son valiosos para usted. Como yo le decía, aquí mucha gente viene acá a Suiza para guardar el dinero, porque bueno, se supone es demasiado conocido la Suiza como un país donde hay mucha seguridad para guardar el dinero. Entonces usted ve que eso lo guardan también a llave y todo para mantenerlo bien guardado para que no sea robado, sea algo valioso para nosotros, como para en el mundo espiritual, como le decía, vemos que, gloria sea el nombre del Señor, que en la época de los reyes, vemos que viendo las cerraduras, a la época no era como ahora, que eran tipo clavijas, era tipo de madera, no era como ahora. Los cerrojos vemos que son, de todos modos, siempre necesita una llave, porque para asegurar tú necesitas siempre una llave. Sin esa llave o sin esa clavija es imposible de mantener algo con seguro, ¿no? Gloria a Dios. Pero algo que quiero comentarle era que yo había puesto a buscar eh, que no solamente la llave es solamente para abrir, pero lo que yo encontré fue que la llave también era antes de madera. Y yo no sé si es que usted en su tiempo o usted ha visto llaves de madera. Yo en mi tiempo, bueno, no es que sea tan viejita, pero yo sí, porque antes cuando había cofrecitos, yo me recuerdo que cuando los ancianos, los abuelos, antes nos regalaban algo. Yo me recuerdo, no sé de usted, pero yo me recuerdo que a mí cuando me regalaron mi primer cajita de tesoro, donde yo podía guardar, no sé, anillos, cositas de niño, mismo que era un niño, que uno era niña, pues le regalaban esos cofrecitos para guardar todo lo que era valioso, joyas, a veces gente que guardaba dinero, bueno, después ya los viejitos guardaban bajo el colchón, pero mucha gente tenía los famosos baúles. Yo no sé si usted llegó a conocer baúles. Yo, por ejemplo, en mi casa yo tengo un gran baúl donde yo tengo no cosas valiosas, pero puede ser como se ve en esas películas que se veía como del Pirata del Caribe, donde uno veía que como ellos guardaban sus tesoros y habían cosas de gente que había robado este dinero, aquellos gente que eran de, ¿cómo se dice?
de todos esos piratas que iban a otras islas y guardaban, robaban y después trataban de mantener ese tesoro guardado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando usted tiene y usted conoce el mundo espiritual, tiene que entender que Dios le dio a usted la boca. A usted le dio una gran llave, Dios. Solamente la boca es para anunciar la palabra, pero es también para atar y desatar. Por eso la palabra, cuando leímos al principio, dice que esa llave es para abrir los cielos. Porque usted mire, aunque usted no vea, usted cuando usted está diciendo te ato, te reprendo, usted aunque usted no lo vea, eso está ocurriendo espiritualmente. Físicamente, le podría decir que si es que Dios le permite ver con sus ojos, usted lo va a ver, pero si no, espiritualmente usted puede en el momento, tal vez, o cuando usted está dormido, tal vez Dios le puede mostrar cómo en realidad cuando usted comienza a atar eso, esa llave, esa autoridad, Dios nos dio a toda la iglesia. Eso va para todos, para niños, grandes, ancianos, para todos. Entonces es muy importante entender que a través de eso nosotros podemos cerrar también portales, porque cuando usted renuncia a un pecado, cuando usted renuncia a algo que es malo, usted está cerrando una puerta. ¿Ya? Cuando usted está diciendo, yo ya no quiero más droga, cuando digamos hay una persona que es alcohólica y la persona dice, yo renuncio, o cuando usted, por ejemplo, sufre de una enfermedad, usted dice, yo renuncio a tal enfermedad. Ah, pero el médico dijo que nunca, no, o sea, es importante el renunciar. ¿Por qué? Porque cuando usted renuncia, usted le está cerrando una puerta al enemigo y él no va a poder entrar. ¿Entiende? Usted, él ya no tiene cerradura, él no sabe por dónde entrar porque usted le cerró la puerta, porque usted dijo, ya no, basta. Entonces, por eso, cuando vemos, por ejemplo, en la palabra dice que donde Dios abre la puerta, el enemigo no la puede cerrar. Y donde el Señor la cierra, él no la puede abrir. Entonces, es muy importante de entender lo de las llaves del reino que nos dan accesos, no solamente a dimensiones, a esferas espirituales. Mire, como le decía, cuando uno insertaba en el agujero o la ranura, se levantaban clavijas de modo que se podía mover la barra y la puerta se abría. No giraban en el agujero, sino que actuaba como palanca para levantar las clavijas. Entonces, yo no sé si usted vio a la época. Tal vez nosotros somos ya bastante todavía niños, vamos a decir, somos jóvenes, entonces tal vez no vimos eso, pero tal vez nuestros bisabuelos sí vieron aquella época, ¿no? O como en aquellas, cuando se ven esas películas antiguas que se ve cómo ellos cerraban o tenían que colocar algo atrás para poder bloquear la puerta, ¿no? Para poder cerrar. Em, dice, em, esto de lo de las llaves, usted la ve ahora modernamente, usted la ve en forma de una llave como la actual, como que tiene como dientecitos, pero antes no había, antes había otro tipo de llaves y vemos que con el tiempo todo eso ha ido cambiando, pero vemos la importancia de las llaves para abrir algo que está cerrado, algo que no nos da acceso. Vemos que una de las llaves que Dios nos dio para el acceso es a través de la sangre de Jesucristo. Otra de las llaves que Dios nos dio es, sobre todo, es el creer en Jesucristo, que nos permite entrar a los cielos, porque dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que crea en él, ese sería hecho hijo de Dios, no por sangre, no por carne, sino por Dios. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, venimos a ser hijos de Dios por esa gracia que Dios nos dio, pero es una clave, es una llave. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos querer muchas cosas, pero la llave lo que nos da acceso para entrar al reino de Dios es Jesucristo, es a través de Él. Vamos entonces a mirar en Crónicas, en Primera de Crónicas, capítulo 29, 3. Y después quiero leer Apocalipsis
Primera de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 3. Primera de Crónicas, capítulo 29. 29:3. Dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de Ofir y de 7,000 talentos de plata, refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová, entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Entonces, como yo le decía, a la época la mayoría tenía para guardar sus tesoros, guardar también las cosas de Dios, para guardar algo precioso como eran las cosas en oro que ellos iban a ofrendar para cubrir con oro el templo, como nosotros vemos en el tiempo de Salomón, como se comenzó a hacer no solamente la fuente de bronce, después a colocar en muchas partes del templo en oro, el altar también colocarlo en oro. Entonces vemos cuán importante era de mantener algo en seguridad para que el ladrón no entre. Por eso vemos que también la palabra dice que donde no entre la polilla, donde no entra el usurpador, porque vemos que el enemigo siempre quiere robar. Y vamos a leer Apocalipsis, que es donde me quiero basar, donde es Apocalipsis, capítulo 3. Y está en el versículo 7. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Entonces vemos que aquí el ángel de la iglesia de Filadelfia le da un mensaje diciendo que el Señor, el que tiene la llave de David. Porque después cuando vemos los otros capítulos, él tenía una llave. Nosotros ya hemos aprendido sobre la adoración. Pero mire, cuando usted conoce esta llave, usted puede abrir un mundo espiritual, porque mire, una llave es la adoración. Cuando usted abre esa llave y usted comienza a adorar, yo no sé cuántos de ustedes cuando usted comienza a adorar a Dios, siente la presencia de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes cuando nosotros comenzamos a cantar, los ojos se le comienzan a abrir y comienza a ver ángeles. Yo no sé cuántos de ustedes cuando usted comienza pero eso también puede pasar en el mundo espiritual, en lo contrario. Vamos a poner a lo contrario. Si usted comienza a escuchar una música, no sé, un reggaetón, pues usted está abriendo la llave, pero para un mundo espiritual, para traer enfermedad, para traer tormento. Y usted va a decir: ay, no, pero es que una música no va a hacer nada, pero usted está abriendo un mundo espiritual. Que usted no lo ve es otra cosa. Pero, por ejemplo, va a comenzar a abrir una puerta y en esa puerta va a traer, por ejemplo, digamos, si el reggaetón usted sabe cómo se lo baila y qué es lo que se mueve. No solamente que se mueve la droga, ¿cómo se llama? En la salsa, usted ve que danza demasiado pegadito a la persona. Sea como si usted está abriendo una puerta, tal vez sin darse cuenta, pero se está abriendo una llave para una puerta a la sensualidad, muchas veces a la lujuria, a la lascivia.
Entonces, esto de entender los reinos que se abren, estas puertas que se abren. Usted ve que un reino tiene puertas. Cuando vemos que Dios describe aquí en Apocalipsis sobre el templo, la Nueva Jerusalén, dice que tiene 12 puertas. Pero usted ve cómo describen las 12 puertas. Entonces vemos que cada puerta tiene seguridad. Cuando nosotros vayamos de lo que Dios a mí me ha permitido ver, no sé si a alguien, Dios le haya dado una experiencia, pero de las otras experiencias que he podido escuchar, yo he visto que no todo el mundo tiene acceso para entrar a la puerta o al reino de los cielos. A veces Dios dice, todavía no te ha llegado tu tiempo, vuelve. O a veces de que usted puede entrar solamente al inicio. Yo me recuerdo que hace muchos años cuando yo me convertí, yo me recuerdo que a mí el Señor solamente me dio un acceso, que era solamente a ver el jardín, pero ya el resto tenía una gran, ¿cómo se dice? Gate, una gran puerta que era bastante grande, pero que estaba cerrada. Solamente donde yo tuve acceso fue de entrar al jardín, pero podía mirar la gente que estaba allí, toda la gente que estaba allí pasando la puerta. Yo veía a toda la gente, estaba vestida de túnicas blancas y unos seguían subiendo y seguían lo que habla la Biblia, ¿no? Sobre el monte de Sión, que estaban allí. Y yo decía, wow, yo también, yo quería entrar, yo quería estar junto con esas personas que estaban adorando, yo quería tener el acceso, pero la puerta estaba cerrada. Entonces, por eso vemos que necesitamos una llave para poder entrar, para poder tener un acceso de entrada a un lugar. Y recuerdo que cuando hablamos esto de las llaves, no solamente habla del acceso de poder por la salvación, porque vemos que en Cristo Jesús solamente a través de Él tenemos la salvación. No hay otro Dios, no hay otro mediador entre el hombre y Dios, sino solamente a través de Jesucristo. Entonces, vemos que esta llave, el que nos dio el acceso para el reino de Dios, es el propio Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Amén. Y vamos a leer en, en el Mateo capítulo 16, 18. Mateos capítulo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos una vez más que primero dice que las puertas del infierno, o como aquí está escrito del Hades, dice no prevalecerán contra la iglesia, porque sabemos que al final del tiempo dice la palabra que el Señor mismo, el enemigo será atado y será llevado a este lugar por 1000 años. Pero bueno, será apresado, será puesto en seguridad. Pero usted ve aquí que la palabra dice que no prevalecerá contra la iglesia, las puertas. Entonces vemos que así como el reino de Dios, como Dios me permitió ver la puerta de la entrada, como yo le decía, yo no pude entrar más allá, solamente pude ver el jardín donde veía muchas flores grandes, hermosas, que no se sabía cuál era la más bella de todas esas flores. Después de allí hay un portal para entrar al cielo. Entonces vemos que si usted no tiene la llave, que en este caso es Cristo Jesús, usted no puede entrar, aunque usted quiera. ¿Entiende? Es muy importante. Pero asimismo, el enemigo en su reino también tiene una puerta, tiene vamos a decir, un portal, una puerta de entrada para que la gente también cuando cierra ya no puede salir esas personas que están allí. Entonces, por eso le está diciendo
El Padre le está diciendo a Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya le está diciendo que le darán las llaves. Vemos que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él dejó esa autoridad a la iglesia, Él dejó esa autoridad para usted y para mí. Entonces, para atar, para reprender, para ligar al enemigo, y Él será encadenado en el nombre de Jesús. Un momentito. En Jueces capítulo 3:25 dice así: y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él nos abría las puertas de la sala. Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Aquí en Jueces 3:25 habla en aquel tiempo cuando uno de los reyes había sido muerto, había sido enviado por Dios para hacer justicia, pero este hombre estaba encerrado con llave y quería hablar sobre todo porque así como para el reino de Dios se abre, se abre y hay llaves para el reino del cielo, también lo que le decía. No sé si usted haya escuchado o tal vez, por ejemplo, del reino, por ejemplo, mucha gente ¿cómo le puedo decir? Sin darse cuenta, em, que la gente se pone dijes con llaves. O, por ejemplo, hay como tipo de dijes para los collares. Y a veces, no sé si usted ha visto los jeroglíficos que utilizan mucho en Egipto, pero a mí lo que me llamó la atención por esta palabra es que ellos ya lo conocían, esto de las llaves, desde hace muchos siglos atrás, porque desde Egipto, si usted entra al internet, usted va a ver que aquellos faraones tenían las llaves, porque ellos creían en que en el más allá, ellos creían de que algún día ellos iban a entrar en un mundo espiritual y que ellos vivirían para la eternidad. Nosotros vemos que gloria sea el nombre del Señor, bendito sea Cristo, de que es una realidad. Hay una vida después de la muerte. Sabemos que a través de Jesucristo hay la resurrección y la vida y que nosotros los que creemos en Jesucristo seremos arrebatados juntamente con Él y resucitados en su venida. Pero para el mundo espiritual también creían que después, por eso se momificaban, se les colocaba ciertos rituales y se los momificaba porque aquellos reyes, aquellos hombres de aquella época de Egipto, incluso los enterraban con un cierto tipo de llaves, porque ellos creían que ellos iban a abrir esa puerta del más allá de después de muertos. Entonces usted empieza a mirar en los jeroglíficos gente con cara con cuerpo humano, pero con cara de perro, con cara de cuervo, pero con una llave. Esa llave era la que abría, perdón, el portal de la muerte, ¿no? Porque sin darse cuenta, pues ellos servían a eso, a la muerte. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, que en Isaías 22:22, lo que hablábamos rato, de lo que ya hablaba en el versículo, en el capítulo de Apocalipsis que leímos hace un ratito, dice, en Isaías 22:22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces vemos que esto de la llave es importante. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sueños, visiones, o Dios le haya hablado sobre esto de las llaves. Pero antes yo no comprendía, pero yo me recuerdo que hace algunos años atrás, hace unos cuatro o 4 años yo creo, yo veía que a mí me entregaban 3 llaves en las manos y veía que ese llavero tenía 3 llaves y eso me daba un acceso y cuando abrí una puerta. Entonces, por eso le decía que en el mundo espiritual, así como nosotros tenemos una llave física que nos da acceso para abrir vamos a decir,
una cuenta bancaria. Usted ve que si usted no tiene un código o una llave para entrar a su internet, para su email, usted no lo puede abrir, no lo puede desbloquear. Usted cuando tiene una cuenta bancaria o tiene su carta de crédito, usted necesita su código, su llave para que esté protegido, para que nadie le robe su plata, para que nadie tenga acceso. Usted ve que para que su teléfono nadie le robe información, para que nadie entre a su intimidad, sus fotos, sus mensajes. Usted tiene que colocar un código de acceso. Puede ser a través de su huella digital, puede ser la llave, puede ser su rostro, como pide a veces iPhone, o puede ser simplemente un número o el nombre de alguien. Y vemos que por eso es tan importante tener la llave, porque si aquí para el mundo físico es importante, porque no te va a dar acceso a un lugar, a un sitio, a un tiempo o a un espacio. Entonces vemos que cuando usted tiene, por ejemplo, digamos, usted tiene que comprar, digamos, alguna cosa en internet y de repente a usted le piden su clave, le piden su llave, su acceso. Si es que usted no la sabe, si es que usted se olvidó, pues usted no lo va a poder pagar, usted no va a poder a tener acceso a esa compra, usted no va a tener acceso para ese objeto que usted desea comprar. Entonces vemos la importancia de las llaves aún más cuando es algo espiritual, porque es lo que nos da la apertura para poder desatar, para poder abrir o como para también cerrar o atar, porque eso hace la referencia a tipo de seguridad, de cerraduras. Eh, yo ya le había dicho que, bueno, yo no sé si todos conocen el libro de Samuel, no es Samuel, Jueces, sobre el caso de Sansón, ¿no? Cómo él toma un día las puertas de allí, de aquella nación de los filisteos y las puso, las sacó. Vemos que la puerta nos da seguridad también, pero para que una puerta esté bien segura necesita un cerrojo, necesita una llave, ¿no? Gloria a Dios. Vamos entonces a leer en Colosenses capítulo 2 14. Y en Colosenses 2:14 ay, ay, ay. Gloria sea el nombre del Señor. Colosenses. No sé si alguien lo encontró. Dos catorce dice así: anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, aquí, ¿por qué se habla de anulando la acta de los decretos? Vemos que cuando usted va delante de un juez, delante de una persona, de un tribunal, usted va a presentar su libertad, como puede ser la condenación de alguien. Y vemos que la clave o la llave de esto es estar firmados en Cristo Jesús. La llave o el acceso que Dios nos da para romper esos decretos que el enemigo haya hecho, o como hemos aprendido aquí, que a través de la palabra usted mismo se puede o condenar o llevar a la libertad. Porque muchas veces de nosotros hablamos cosas como hemos hablado antes, de estoy enferma, estoy esto, estoy otro, o sea, todo lo negativo. Pero cuando usted comprende esto de las llaves o el mundo espiritual, usted sabe que usted su boca, su vocabulario tiene que alinearse al de Dios. Entonces usted dice, no, yo estoy sana. Y claro, es importante también entender cuál fue el acceso
tal vez, o la raíz para saber por qué usted se encuentra así, si en caso de que usted sigue enferma. Y es importante, una de las llaves, la liberación. Em, yo pienso que una de las llaves también muy importantes, como yo le decía, lo de la adoración, ¿no? Que abre portales, sobre todo el acceso a... Yo para mí pienso que es muy importante porque abre el acceso espiritual para el mover de Dios, para el mover de la mano de Dios. Porque a través de esta llave no solamente Dios se manifiesta, yo he visto Dios sanar y Dios libertar. Entonces, eh, es importante que cuando usted sabe cómo usar una llave, cómo usted abrir una puerta, usted va a ser rápida para poder abrir. Y cuando yo le decía que yo vi esa visión de que me entregaban 3 llaves, yo no entendía si era un ministerio, si eran dones, pero lo que yo entendí con el tiempo es que no solamente puede ser ministerios, pero también acceso a esferas espirituales, a dimensiones espirituales, a algo que tal vez físicamente no lo podemos ver, pero que Dios nos da ese acceso. Y en el versículo donde dice que, que Isaías 22:21 habla y dice: y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y tu padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este cambio del mayordomo de la llave propició un descubrimiento magnífico dentro del tesoro de David guardado con esta llave y que debió de ser entregado junto al resto de los tesoros para el santuario del Señor. Vemos por esto de los tesoros, ¿no? Que toda la época, pues todo era bien guardado, todo lo que era para Dios, porque a la época habían enemigos. Vemos que en aquel tiempo ellos iban siempre por los botines de guerra, cuando ellos tomaban las mujeres, los niños del pueblo de Israel, se los llevaban cautivos, se las tomaban a las mujeres de Israel como, vamos a decir, como esposas, como concubinas, y vemos que ellos se llevaban sus riquezas, se llevaban. Por eso cuando oramos o cuando se hace sobre todo liberación, se le pide al enemigo que se recupere el botín de guerra, o sea, las riquezas, que puede ser no solamente tus finanzas, lo que el enemigo te robó, porque vemos que el enemigo, él es experto para robar, él es experto para matar y para destruir. Pero nosotros, como Dios nos dio ese poder, esa autoridad, esa llave que le dijo a la iglesia, que sobre a ti te daré las llaves y sobre esta roca será edificada mi iglesia, le dice a Pedro, como le dice a Wanda, como le dice a Leandra, como le dice a Amanda, sobre ti, dice, no prevalecerá las puertas del infierno o de la del Hades. Entonces vemos que a cada uno de nosotros nos dio esa llave para atar y desatar. Gloria sea el nombre del Señor. Hablando de esto de las llaves, se está hablando de esto de las llaves, ¿por qué? Porque hay que entender que cuando se va a estudiar de los cautiverios, para entender, para poder abrir, para poder ir, para poder rescatar, para poder recuperar. Entonces el Señor me decía que no enseñara primero cautiverios antes de enseñar sobre las llaves, sobre los accesos, sobre los portales. Entonces yo dije, ok, porque pues yo quería enseñar primero. Pero entonces el Señor me decía, para entender que las cárceles se abren con una llave. Usted ve que los alguaciles, los policías, los vigilantes, gloria sea el nombre del Señor, que están resguardando, guardando una cárcel,
No sé si usted ha visto en los dibujitos animados o en las películas que siempre tienen un llavero de tantas llaves, un montón de llaves. ¿Por qué? Porque es para abrir cárceles. Pero usted imagínese que usted a sí mismito, Dios le dio a usted y a mí para usted poder abrir. Entonces, es importante esto de que nosotros aprendamos para que usted sepa que usted tiene ese acceso que el Señor le dio para que usted pueda abrir la cárcel del que está cautivo. Yo quiero ver un versículo que me gusta mucho, pero voy a tenerlo que buscar. Entonces, vamos a abrir Isaías capítulo 14, el versículo 17, pero vamos a leer a partir del 12 y nos vamos a enfocar en el versículo 17. Pero para mejor entenderlo, vamos a leer a partir del 12, del versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y en el 17, donde nos vamos a enfocar, dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces usted puede mirar que las cárceles donde el enemigo coloca a la gente es para mantenerlas, gloria sea el nombre del Señor, es encerradas, es tenerlas cautivas. Como yo le decía y le ponía un pequeño ejemplo, es como aquellas personas que cuando están enfermas las mantienen en cárceles de enfermedad, en cautiverios, como por ejemplo la persona de depresión, la persona lastimosamente al no conocer de Dios o conociendo de Dios, pero no entender esto del mundo espiritual, pues lo que va a hacer es tomar una pastilla, pero tal vez le va a calmar algunos días los síntomas, pero si esta persona no renuncia o si esta persona no entiende lo que le pasa, pues lastimosamente hay gente que mucha gente pues queda mucho tiempo en esa situación, porque dice aquí la palabra que Satanás, que el Señor lo reprenda, dice, nunca abrió la cárcel. Entonces vemos que Él viene a cautivar, sea impío o no impío, conozca de Dios, no conozca de Dios, pero es a nosotros de saber, de entender la llave. Ya hablamos de renunciar para no aceptar y nuestra llave para abrir esos accesos es nuestra boca. ¿Cómo cerrarle esa puerta? A través de nuestra boca. Amén. Es muy importante lo que estamos estudiando porque a veces nosotros, como le comentaba a alguien el día de hoy, yo decía, a veces la gente se conforma y dice, bueno, el médico dijo operar aquí los pies. Bueno, y la gente le da los pies al médico. Y la gente le da, no sé, y que operen por aquí, saquen por allá. ¿Por qué? Porque al nosotros no conocer que el enemigo vino a matar, robar y destruir y que él viene con todos aquellos que nosotros oramos, que buscamos de Dios, nosotros somos sus enemigos. Pero a pesar de que tú no ores o tú digas, bueno, yo no me busco problemas con el enemigo, mejor voy a dejar de orar.
pues es peor. Porque mejor orando sabemos que tenemos el respaldo de Dios, el cuidado de Dios, que estar fuera de los atrios, fuera del cuidado de Dios. Pero el hecho de nosotros amar a Dios, Él ya nos ve como enemigos. ¿Por qué? Porque nos escapamos. En cierta manera, al aceptar a Jesucristo, nosotros nos escapamos de sus garras, de que nosotros fuimos, dice la palabra, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Pero cuando usted, digamos, cuando usted le da un acceso, usted, digamos, se olvidó, dejó la llave allí abierta, la puerta abierta, pues va a darle acceso al ladrón. Entonces, por eso es importante de mantener las puertas cerradas con seguridad para que el ladrón no venga ni a matar, ni a robar, ni a destruir su ministerio, su casa, su hogar, sus hijos. Amén. Em, mm, mm, mm. Vamos a leer Lucas capítulo 3:20 y va a ser el último versículo que vamos a leer porque me gustaría hacerle preguntitas para ver si es que usted comprendió y para saber si es que usted realmente escuchó. Amén. Entonces, Lucas capítulo 3:20 y después estaremos yendo a Lucas capítulo 11:7. Lucas 3. A ver. Gloria sea el nombre del Señor. Lucas 3:20 dice, sobre todas ellas añadió además, esta encerró a Juan en la cárcel. Y habíamos hablado de que para entrar dentro de una cárcel, la cárcel no va a quedar abierta. Cuando el enemigo quiere encerrar a alguien, mantenerlo cautivo, pues va a colocar una llave, va a colocar un cerrojo, va a colocar un candado. Y es eso que usted también tiene que hacer funcionar, gloria sea el nombre del Señor, que amanso, que más allá. Usted también tiene que colocar cuando el enemigo le viene a hacer a usted la guerra, usted también tiene que atarlo, encadenarlo y colocarlo en jaula, encerrarlo, ponerle candado y llave y echar eso a los abismos. Es muy importante porque usted puede decir, bueno, como el enemigo quiere hacer así con nosotros, como leímos, mire, al profeta Juan el Bautista, mire lo que lo hicieron por el hablar la verdad, por hablar su palabra. Dice, sobre todas ellas, añadió además esto, encerró a Juan en la cárcel. Usted ve que Juan el Bautista, él no se escapó, sino que a él le cortaron la cabeza. Él estaba asimismo encerrado. Pero usted, Dios le dio a usted el mismo poder y la autoridad. Así que usted tiene que actuar de la misma manera. Gloria sea el nombre del Señor. Más seca tarabasa y asiento a Dios. Gloria a Jesús. De que usted también tiene que hacer lo mismo. Lo mismo que el enemigo hace con usted o quiere hacer con usted. Usted también tiene que decirle, le corto la cabeza, le corto. Mire, yo no sé, pero yo todo lo que el Señor me enseñe, todo lo que el Señor me diga, yo lo hago. Pero es importante que así como el enemigo quiere encerrar a la gente y dice que nunca les abrió la cárcel, usted tiene que tomar las llaves y usted tiene que abrir. Mire, vamos a leer el último versículo en Lucas capítulo 11, el versículo 7. Habla de un amigo que quería, bueno, recibe a gente en la noche y no tiene ni pan, no tiene para recibir. Y vamos a leerlo a partir del versículo 5 para poderlo mejor entender, ¿no? Porque dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y en el 7 dice, y aquel respondió desde adentro, porque estaba con la puerta cerrada, porque estaba con la puerta tal vez con cerrojos, con, no sé, ya puso la llave, le dice,
no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a darle, a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el versículo 9, cuando usted comienza a pedir, cuando usted comienza a clamar, cuando usted empieza a orar, dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces, tal vez usted va a decir, hermano, usted habló más de puertas, pero la puerta con la llave va junto, ¿no? Pero es importante de entender que usted tiene llaves en su posición, que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, le dejó a usted y a mí un acceso directo hacia el Padre a través de Jesucristo. Le dejó esa llave preciosa que también es la oración para tener acceso al cielo abierto. ¿Ya? Porque una de las llaves también es la oración, que abre, wow, abre dimensiones. Que a veces cuando uno está orando y de repente Dios le comienza a mostrar el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque usted tiene acceso, simplemente que la gente no todo lo sabe usar la llave. Entonces, yo entendí por qué el Señor quería que se hablara sobre las llaves para después estar hablando sobre los cautiverios. Así que hasta aquí vamos a agradecer a Dios por esta palabra. Si alguien tiene una pregunta, me puede preguntar ahora. Y es importante que hagan preguntas también si algo no entendieron. Amén. Y sobre todo que usted no se olvide que a usted le dieron llaves, que usted tiene, así como se le fue dado a la llave de David para abrir y para cerrar. Y después en el Nuevo Testamento vuelve la misma palabra para decirle a Pedro que sobre esta roca sería edificada su iglesia. Usted como pueblo de Dios, que aman Soque Masaya, usted es el pueblo de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios, que usted tiene acceso al cielo, porque todo fue conquistado en la cruz del Calvario y el Señor le dejó ese poder y autoridad. Amén.